Mi esposo murió hace 5 años. Cada mes, sin falta, enviaba $200 a mis suegros para pagar una deuda. Un día, mi vecina del piso de abajo me dijo, «Deja de mandarles dinero y mira la cámara de seguridad». Al día siguiente revisé las grabaciones. La escena que se desarrolló ante mí me dejó paralizada. El olor a yeso descascarado mezclado con el hedor de desagües que no se limpiaban desde hacía años me golpeó en cuanto apagué el motor de mi viejo coche al pie del edificio. Este antiguo edificio de ladrillo había sobrevivido en el corazón de Chicago durante más de 70 años, tan desgastado y decrépito como las personas que se consumían lentamente en su interior. Aparqué mi sedán color burdeos cerca de la esquina, justo donde una mancha de pintura roja marcaba el lugar que había ocupado durante los últimos 5 años. Hoy era día 5 del mes, el día en que yo, Kezia, una viuda de 32 años, debía cumplir con la obligación de pagar la deuda de mi difunto esposo. 5 pisos, sin ascensor. Ajusté el bolso. Mi mano rozó inconscientemente el abultado sobre en el bolsillo interior. $200. Una cantidad insignificante para los ricos, pero una sexta parte de mi escaso salario. Dinero para la leche de Malik, para sus clases de apoyo, para la cuota de su liga de baloncesto. Hace 5 años, para que Marcus pudiera ir a trabajar a los campos petroleros de Dakota del Norte, sus padres retiraron todos sus ahorros de jubilación, un total de $12,000, y se los dieron. El día que Marcus murió, su madre me señaló con el dedo, acusándome de que por mi culpa su hijo había tenido que irse de casa solo para acabar perdiendo la vida, dejándolos a ellos, 2 ancianos, sin nada. Me obligó a asumir la responsabilidad de devolver esa cantidad dividida en pagos de $200 al mes durante 5 años. Apreté los dientes y acepté, considerándolo el último gesto de amor hacia mi esposo y una forma de tener paz para criar a mi hijo. La escalera era un pozo oscuro y profundo, apenas iluminado por débiles rayos de sol que se filtraban a través del vidrio sucio del conducto de ventilación. El eco de mis pasos resonaba en los azulejos gastados. Clac, clac, clac. Cada escalón era un peso muerto. En el primer piso, el encargado siempre tenía la radio a todo volumen. En el segundo, el olor a frijoles rojos quemados escapaba de una cocina comunitaria. En el tercero, una pareja joven discutía a gritos por el aumento de la factura eléctrica. Cuando llegué al cuarto, el silencio se volvió casi total, y el quinto, donde vivían mis suegros, era un mundo aparte, con una quietud inquietante. Me detuve en el descanso del 5.º piso, secándome el sudor de las sienes. Sentía el pecho apretado y el corazón me latía con fuerza, no solo por el esfuerzo, sino por la vaga sensación de inquietud que siempre me invadía frente a esa puerta de hierro pintada de azul descascarado. Apartamento 504, la casa de los padres de Marcus. Llamé 3 veces con golpes secos y claros. Toc, toc, toc. Silencio. Sabía que estaban en casa. Nunca salían. Elijah, mi suegro, sufría de artritis y Viola, mi suegra, siempre se quejaba de dolores de cabeza y mareos. Ambos vivían como sombras en ese apartamento de unos 55 metros cuadrados, con las persianas bajadas y la puerta cerrada con cerrojo día y noche. Volví a llamar, esta vez más fuerte. Pop, mamá, soy Keisha. Pasó casi 1 minuto hasta que escuché el arrastre de unas pantuflas dentro. El sonido del cerrojo al correrse fue seco, como el crujido de los huesos de un anciano. La puerta se abrió apenas una rendija, lo justo para que asomara un rostro arrugado y malhumorado. Era Viola. Tenía poco más de 60 años, pero aparentaba muchos más. Sus ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras, miraban siempre con desconfianza, como si temiera que alguien le robara el alma. No abrió la puerta del todo. Dejó puesta la cadena de seguridad, creando una barrera fría entre su mundo y el mío. ¿Eres tú?, preguntó con voz ronca, sin emoción. Sí. Hola, mamá. Vengo a traer el dinero de este mes.
Intenté sonreír, aunque sentía los músculos del rostro tensos. «Ah, dámelo», dijo cortante. Abrí el bolso rápidamente y saqué el sobre que ya tenía preparado. Se lo ofrecí con las 2 manos a través de la estrecha abertura. «Aquí están los $200 de este mes, para que puedan comprar sus medicinas». Viola extendió una mano huesuda, cruzada por venas azules, y arrebató el sobre con la rapidez de un ave de rapiña. Sin contarlo ni mirarlo, lo metió directamente en el bolsillo de su bata. El gesto fue tan automático y decidido que me sentí como una extraña endeudada, no como su nuera. «¿Malik está bien?», preguntó sin mirarme a los ojos, desviando la mirada hacia las escaleras detrás de mí, como si vigilara si alguien subía. «Sí, está muy bien. No deja de preguntar por sus abuelos. Este fin de semana, si quieren, puedo traerlo para que pase el día con ustedes. Ya casi termino de pagar la deuda. Me gustaría que estuvieran más cómodos con él». Al oír eso, el rostro de Viola se torció y agitó la mano nerviosa. «No, no. Tu padre está mal de la pierna y a mí me duele la cabeza. Un niño en la casa es demasiado alboroto. No estamos para ruidos. Terminar los pagos es asunto tuyo. Te llamaremos cuando nos sintamos mejor para que lo traigas». La misma excusa de siempre. En 5 años, las veces que el pequeño Malik había entrado en esa casa se podían contar con los dedos de una mano. Y cada vez nos echaban a los 15 minutos con cualquier pretexto. «Está bien, quizá en otra ocasión». Bajé la cabeza, tragándome la amargura que me subía por la garganta. «Anda, vete ya, estás en la corriente, te vas a resfriar. Y luego será peor». Dicho esto, Viola cerró la puerta de un portazo. El cerrojo sonó con un clic definitivo. Me quedé allí plantada, mirando la fría e impersonal puerta de hierro. Ni una invitación a pasar, ni un vaso de agua. Apoyé la oreja en la puerta, esperando oír la voz de mi suegro, o al menos el sonido del televisor. Cualquier ruido normal de una casa habitada, pero no. Dentro reinaba un silencio absoluto, un silencio aterrador, como si esa casa fuera una tumba gigante que devoraba cualquier sonido de vida. El viento se colaba por la escalera, helándome la espalda. Me estremecí y subí el cuello de la chaqueta, dándome la vuelta para bajar. Sentía el corazón pesado. «Marcus, te fuiste y me dejaste con esta deuda. Ya casi la termino de pagar. ¿Por qué tus padres siguen siendo tan fríos conmigo y con tu hijo?». La pregunta flotó en mi mente, perdiéndose en el vacío de la escalera oscura. No sabía que, en el preciso instante en que me di la vuelta, un par de ojos me observaban a través de una persiana entreabierta. Una mirada que no era la de un anciano, sino aguda y calculadora. Bajé al patio sintiéndome como si escapara de un sótano sin aire. El sol de la tarde, de un amarillo pálido, se filtraba entre las ramas de los árboles, dibujando manchas de luz sobre el concreto. El ambiente del patio contrastaba con la quietud del 5º piso. Algunos niños jugaban baloncesto, gritando a pleno pulmón. Varias mujeres sentadas en bancos desgranaban frijoles y chismeaban animadamente. Me dirigía hacia mi coche, lista para arrancar e ir a recoger a mi hijo, cuando una mano arrugada pero firme me agarró la muñeca. «Keisha, ¿eres tú, niña?». Me giré, sobresaltada. Era la señora Hattie. Había sido presidenta de la Asociación de Inquilinos en su día, y aunque ya estaba jubilada, conservaba ese aire de autoridad y el gusto por saberlo todo. Estaba sentada en un banco de piedra, abanicándose con un cartón y mirándome fijamente con los ojos entrecerrados. «Sí, hola, señora Hattie, disfrutando la brisa». La saludé con educación. La señora Hattie no respondió a mi pregunta trivial. Me hizo sentar a su lado y miró alrededor como si temiera que alguien la oyera. Luego se inclinó hacia mi oído y susurró con aire misterioso. «¿Volviste a subir a pagarle la deuda a esos 2? Me sorprendió que supiera un asunto tan privado de mi familia, pero asentí. Hoy era día de pago. La señora Hattie chasqueó la lengua y negó con la cabeza con una expresión de compasión mezclada con cierto miedo. Bajó aún más la voz. «Pobrecita,
trabajando como una mula para mantener a gente que no lo merece. Escúchame bien, el próximo mes no les des ni un centavo. Fruncí el ceño, sin entenderla. La señora Hattie era conocida por ser chismosa, pero no era una mala persona que incitara a no pagar deudas. ¿Por qué dice eso? Solo me quedan un par de meses. Son los $12,000 que Marcus pidió prestados para ir a Dakota del Norte. Tengo que cumplir mi obligación. Su mano apretó mi brazo con fuerza. Abrió mucho los ojos, clavándolos en mí, y su voz, aunque temblorosa, pronunció cada sílaba con dureza. Dicen por aquí que los muertos a veces no están tan muertos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Se me erizó la piel. Las palabras de la señora Hattie fueron como una ráfaga de aire helado del más allá en pleno día. ¿Qué está diciendo? Mi esposo murió hace 5 años. Tenemos el certificado de defunción. Incluso trajimos sus cenizas. Me interrumpió con un gesto de la mano. No hablo de fantasmas. Hablo de personas de carne y hueso. ¿No has notado que ese piso está más silencioso que una iglesia durante el día, pero alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada se oyen ruidos? Una noche no podía dormir. Salí a mi balcón a fumar un cigarrillo y vi la sombra de un hombre subiendo al 5º piso. La forma en que caminaba me resultó muy familiar. Muy familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sí, esa manera de cojear, con el hombro un poco caído. Igual que Marcus después de romperse la pierna en aquel accidente de moto. Y lo más extraño es que siempre que vienes a traer el dinero, esa misma noche o la siguiente, aparece esa sombra. Me quedé paralizada, con la mente en blanco. Marcus murió en un accidente laboral en Dakota del Norte. Un representante de la empresa contratista nos trajo la urna con sus cenizas. Seguro que se equivoca. Su vista ya no es la de antes. Intenté buscar una explicación lógica, pero mi propia voz temblaba. La señora Hattie me lanzó una mirada afilada. Seré vieja, pero no estoy senil. Además, lo vi. Llevaba una gorra bajada hasta las cejas y una mascarilla. Si fuera un ladrón, estaría merodeando. Pero este sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta como si fuera su casa. Si no me crees, es tu problema. Pero escúchame y compruébalo. En el descanso entre el 4º y el 5º piso, la administración del edificio acaba de instalar una cámara de seguridad por los robos. Pídele a alguien con contactos que te consiga las grabaciones. Dicho esto, la señora Hattie me soltó el brazo y siguió abanicándose como si nada hubiera pasado. Me levanté con las piernas temblorosas y caminé hacia mi coche. Tenía la cabeza hecha un torbellino. Las palabras de la señora Hattie resonaban dentro de mí. No tan muerto. Caminaba cojeando. Abrió la puerta como si fuera su casa. Metí la llave en el contacto con las manos temblorosas. Un miedo vago pero abrumador empezó a apoderarse de mí. Si Marcus estaba vivo, ¿por qué me había dejado cargar con esta enorme deuda durante 5 años? Las calles de Chicago, en hora punta, eran un caos. Pero yo me sentía completamente ajena a todo eso. En mi cabeza, una película se repetía a cámara lenta, conectando recuerdos fragmentados de los últimos 5 años. Recordé las visitas a casa de mis suegros. ¿Por qué Viola siempre exigía el dinero con tanta dureza? Los $12,000 eran sus ahorros de jubilación. No los necesitaban de inmediato. ¿Por qué insistían en que les pagara $200 cada mes, sin faltar ni uno? Entre los dos, sus cheques del Seguro Social sumaban casi $2,000. Viviendo donde vivían, era más que suficiente para 2 ancianos austeros. ¿Para qué necesitaban $200 más en efectivo cada mes? ¿Para ahorrar o para mantener a alguien? Una vez, el verano pasado, con un calor infernal, les llevé una bolsa de naranjas, y cuando Viola abrió la puerta, vi por el rabillo del ojo que dentro de la casa las persianas estaban completamente bajadas. No tenían aire acondicionado ni las ventanas abiertas. ¿Cómo soportaban el calor así 2 personas mayores? A menos que intentaran ocultar la presencia de alguien más. «Mamá, Malik te está esperando». La voz aguda de mi hijo me devolvió a la realidad.
Había llegado a la entrada de su escuela. El niño corrió hacia mí, sudando. Lo abracé, sintiendo un nudo en el estómago. El padre de Malik. El día que recibí la noticia de la muerte de Marcus, me desmayé varias veces. Viola solo repetía que él había ido a buscar un futuro mejor para la familia. Ahora que había muerto, nos quedábamos sin nada y con deudas. Tú eres su esposa. Tienes que hacerte cargo, por amor a mi hijo, para que no pierda a sus abuelos. Acepté trabajar sin descanso para pagar la deuda. Pero, ¿y si lo que decía la señora Hattie era verdad? La idea me hizo dar un volantazo, casi chocando con un coche que venía de frente. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Malik, asustado. «Sí, cariño, no es nada. Solo estoy un poco cansada». Cuando llegamos a casa, después de cenar y acostar a mi hijo, me senté frente al ordenador. La pantalla brillaba, pero no podía concentrarme. Abrí un cajón y saqué mi cuaderno de presupuesto. La línea «Pago deuda, abuelos», $12,000 estaba rodeada en rojo. Había pagado durante 58 meses. Solo faltaban 2. Si Marcus estaba vivo, significaba que no estaba pagando una deuda, sino que me estaban estafando. Recordé el detalle de la cojera. Marcus se había roto el tobillo izquierdo en un accidente de moto en 2018. La sospecha, como ácido, empezó a corroer mi confianza. Necesitaba pruebas. Agarré el teléfono y busqué un nombre en mis contactos. Dante era un primo mío, un joven genio de la informática. «Keisha, ¿qué pasa? ¿Llamándome a esta hora?» «Dante, ¿estás ocupado? Necesito un favor». «Dime, prima, suena delicado. ¿Conoces a alguien que gestione las cámaras del edificio donde viven mis suegros?» Hubo un silencio al otro lado. ¿El del lado sur? «Tengo un amigo en la empresa de seguridad que las instaló». «¿Por qué? ¿Se robó algo?» «Sí, algo así. Creo que perdí mi cartera en las escaleras. ¿Hay alguna forma de que puedas conseguirme los archivos de la cámara de la escalera entre el 4º y el 5º piso de los últimos 3 meses? Preguntaré mañana y te aviso». «Por favor, Dante, es muy importante». Colgué con las palmas empapadas de sudor. La flecha ya había salido del arco. Acababa de iniciar mi búsqueda de la verdad. A la tarde siguiente me reuní con Dante en el patio de una cafetería escondida en una calle lateral. Llegó puntual y sacó un portátil de su mochila. «Keisha, ¿qué te pasa? Estás muy tensa. Te ves mal». Me miró con preocupación. Forcé una sonrisa. «¿Cómo te fue? ¿Conseguiste algo?» Dante asintió. «Tuviste suerte. El sistema guarda todo en la nube. Mi amigo me pasó los archivos. ¿Qué día dices que perdiste la cartera? Pon el día 5 o 6 de cada mes, entre la 1 y las 3 de la madrugada». Dante tecleó en silencio. «Aquí está. Día 6 del mes pasado. Mira esto». Giró la pantalla hacia mí. La imagen era granulada, en blanco y negro. La cámara enfocaba desde el descanso del 4º piso hacia el 5º. El pasillo estaba desierto. El reloj marcaba la 1:45 y 20 segundos. Una sombra apareció subiendo las escaleras. Sentí que el corazón se me detenía. El hombre llevaba una chaqueta holgada y una gorra bajada que ocultaba la mitad de su rostro. Llevaba una mascarilla. «Para. Ponlo en cámara lenta». Mi voz sonó extraña. Dante pulsó una tecla. El hombre subía los escalones. Primero el pie derecho, luego arrastraba el izquierdo con una ligera cojera. Su hombro izquierdo se hundía un poco cuando cargaba el peso en esa pierna, esa forma de caminar. Me tapé la boca para ahogar un sollozo. Era inconfundible. Era Marcus. Me quedé mirando la pantalla. El hombre llegó a la puerta 504. No llamó. Metió la mano en el bolsillo. Sacó un llavero, eligió una llave con destreza y la introdujo en la cerradura. Clic. La puerta se abrió, se deslizó dentro y la cerró con mucho cuidado. «¿Reconoces a alguien?», preguntó Dante con cautela. «Pon el mes anterior». Dante obedeció. Día 6 del mes anterior. A la misma hora, la misma persona, el mismo sigilo y la misma facilidad.
Abría la puerta. Vi los 3 videos de los últimos 3 meses seguidos. El patrón no cambiaba. La noche después de que yo entregaba el dinero, él aparecía. De repente sentí náuseas. ¿A quién había estado pagando durante 5 años? Estaba pagando al mismo hombre que se escondía allí, que había permitido cruelmente que su esposa y su hijo sufrieran por una deuda falsa. Dante, copia todo esto en una memoria USB para mí, y ni una palabra a nadie, por favor. Dante vio la seriedad en mi rostro y asintió. Tranquila, no diré nada. Agarré el USB apretándolo con fuerza en la mano. Esto era enorme, más grande que si se cayera el cielo. Me levanté y salí corriendo de la cafetería. Marcus estaba vivo y él, junto con sus padres, había montado esta farsa para explotarme hasta el hueso. Cuando llegué a casa, cerré con llave la puerta de mi dormitorio y me dejé caer al suelo. El portátil reproducía el video una y otra vez. Recordé la chaqueta que llevaba puesta. Era una que yo misma le había regalado antes de que se fuera a Dakota del Norte. Marcus no estaba muerto. ¿Por qué fingir su propia muerte? ¿Por qué usar la excusa de una deuda para obligarme a pagar? Recordé el día en que recibimos la terrible noticia. Mis suegros lloraban inconsolablemente, pero justo después del servicio funerario sacaron el tema de la supuesta deuda que Marcus dejó para esta familia. Ahora que él no está aquí, somos viejos y no tenemos ingresos. Los $12,000 que le dimos se han perdido. A ver cómo arreglamos esto. Apelaron a mi compasión y a mi sentido de responsabilidad. Sabían que yo jamás abandonaría a los padres de mi esposo, y así, sin más, me convirtieron en su cajero automático durante 5 años. El dolor se estaba transformando en ira, una rabia que ardía lentamente. Casi $14,000, contando intereses en regalos. Era mi sudor, mis lágrimas. Había ahorrado cada centavo para sostener el fantasma de mi esposo y a sus 2 cómplices. Miré el altar improvisado, donde la foto de Marcus seguía sonriendo. Por un segundo quise destrozarlo, pero no. Romper cosas no resolvería nada. Tenía que mantener la calma, ser más inteligente que ellos. «Has interpretado muy bien tu papel de muerto, Marcus», susurré. «Bien, ahora déjame interpretar a la esposa ingenua un poco más. Pero esta vez, la directora de la obra voy a ser yo». Abrí un cajón y saqué un cuaderno. Empecé a trazar un plan. Paso 1. Confirmar la identidad del hombre del video. Paso 2. Investigar la situación financiera real de Marcus y su familia. Paso 3. Encontrar el escondite de Marcus. Mañana comenzaría la cacería. Iba a cazar a mi propio esposo muerto. A la mañana siguiente me levanté como siempre. Preparé el desayuno de Malik, planché su uniforme, lo llevé a la escuela y luego fui directo al trabajo. En un post-it empecé a recalcular las cifras. Deuda original. $200 al mes por 60 meses igual a 12,000. Y además, en fiestas, cumpleaños y para medicinas, siempre daba algo extra. La cantidad total que les había entregado en 5 años superaba los $14,000. Pensé en todo lo que habría podido cambiar mi vida y la de mi hijo, y en cambio, lo había arrojado a ese pozo sin fondo del 5º piso. Le envié un mensaje a Dante. Investiga si hay movimientos raros en la cuenta bancaria de mi suegro. Sospecho que el dinero que les doy no lo usan para vivir ni para pagar ninguna deuda. Dante respondió, «Eso es complicado por protección de datos, pero puedo intentar por vías indirectas. Dame algo de tiempo». Guardé el teléfono. Necesitaba acercarme. Una idea me cruzó la mente. Si él volvía a casa a recoger el dinero que yo acababa de entregar, ¿lo necesitaba para algo? ¿O vivía de eso? Esa tarde salí antes del trabajo y pasé por el edificio de mis suegros. Aparqué el coche y me senté en un banco fingiendo que descansaba. «Bueno, mira quién es. Keisha», me llamó una voz chillona. Era la señora Jenkins, la vecina del 4º piso. «Hola, señora Jenkins. Pasaba por aquí y subí a ver cómo estaban los abuelos». La señora Jenkins se sentó a mi lado.
Eres tan buena, niña, pagando la deuda de tu marido durante tanto tiempo. Por cierto, ¿ellos están bien últimamente? Es que cada noche oigo un jaleo tremendo arriba. Mi corazón dio un salto. ¿Jaleo? ¿Qué tipo de jaleo? Pues que a altas horas de la noche oigo pasos fuertes en el techo, como de un hombre joven, y a veces oigo tirar de la cadena a las 2 o 3 de la mañana. Tragué saliva. Debe de ser mi suegro, con el dolor de la pierna. Camina más torpe, improvisé. La señora Jenkins torció la boca. ¿Dolor de pierna? Ajá. Y otra cosa rara. Esos dos son más tacaños que nadie, siempre quejándose de que se quedaron sin dinero por lo de tu marido. Pero últimamente, cada noche veo a tu suegra bajar con una bolsa de basura negra enorme. El otro día, por curiosidad, miré y vi cajas de pizza y latas de cerveza asomando. ¿Qué hacen dos viejitos comiendo esas cosas? Me quedé con la cara de piedra. Cajas de pizza, latas de cerveza. Esas eran las cosas favoritas de Marcus. ¿Y no se lo preguntó? Claro que se lo pregunté. Me dijo que eran ofrendas que ponía para el difunto. Menuda excusa. ¿Quién pone tantas ofrendas? Lo que dijo la señora Jenkins era una pieza crucial del rompecabezas. Marcus no solo iba a esa casa por el dinero, probablemente vivía allí, gastando lo que yo ganaba con el sudor de mi frente. 2 días después, decidí actuar. Fui a unos grandes almacenes y compré un masajeador de pies de alta gama. Elegí las 8 de la noche para mi visita. Subí los 5 pisos cargando la caja voluminosa hasta la puerta 504. Afiné el oído. Dentro se oían la televisión y voces. «Come, hijo. Come mientras está caliente. Tu esposa ya trajo el dinero del mes, así que gasta sin miedo». Era la voz de Viola. «Tranquila, mamá, lo tengo todo bajo control. Cuando termine de exprimirla, voy a desaparecer un tiempo. Esa esposa tonta se lo creyó todo. No ha fallado ni un solo mes. Esa voz...» Me quedé helada. Una voz grave, un poco ronca. Era la voz de Marcus. La sangre me hirvió. Quise patear la puerta y entrar, pero la razón me detuvo. Toqué. Toc, toc, toc. Las voces se cortaron de inmediato. «¿Quién es?», preguntó mi suegro desde dentro. «Papá, soy Keisha. Les traje una máquina para masajes de pies». Pasó un buen rato hasta que oí el arrastre de unas pantuflas. La puerta se abrió apenas una rendija. Esta vez era Elijah quien bloqueaba la entrada. «¿A estas horas? Hija, ¿por qué no avisaste?» Salí del trabajo. Pasé por Macy's y vi esta máquina que funciona muy bien para su artritis. Elijah se plantó en mi camino. «No, no. Déjala ahí. La casa está muy desordenada». «No soy una extraña, papá». Además, quería entrar a encender una vela por Marcus. El rostro de mi suegro se descompuso. «¿Qué tonterías dices? Anda, vete a casa». Justo en ese momento, desde el dormitorio del fondo se oyó una tos seca, corta, de hombre. Mi suegro dio un brinco. «Tu madre otra vez con la tos. Vete ya. Anda». Me arrebató la caja de las manos y cerró la puerta de golpe. Me quedé sola en el pasillo. Esa tos no era de Viola. La presencia de Marcus en esa casa estaba confirmada. A la mañana siguiente recibí una llamada de Dante. «Keisha, encontré algo interesante. Fui a verlo». Me mostró un archivo de Excel en su portátil. Revisé el historial de transacciones. Las pensiones del Seguro Social llegan puntuales cada mes, pero no han retirado ni $1 en años. Tienen acumulados decenas de miles. ¿No retiran dinero?, pregunté atónita. Nada, solo depósitos. Entonces, ¿de qué viven? ¿La pizza, la cerveza, lo que dice la señora Jenkins? Eso cuesta dinero. Efectivo, dije en voz alta, sintiendo que todo encajaba. Además de mi dinero, alguien más les está dando efectivo. Dante asintió. Exacto. Y ese alguien solo puede ser Marcus. No hace transferencias para no dejar rastro digital. Les lleva el dinero en mano cuando se cuela de noche, así que no son necesitados. Tienen una fortuna acumulada, y aún así te exprimieron hasta el último centavo. Apreté los puños.
Aquella verdad era aún más cruel que si fueran pobres. Eran ricos, gracias al dinero sucio de su hijo, y aún así su avaricia los había llevado a robar el sudor de mi frente. «Sospecho que Marcus está metido en algo ilegal», dijo Dante. «El dinero que maneja no es poco». «¿Puedes averiguar qué está haciendo?» «Eso es más difícil, pero intentaré seguir el rastro a través de sus antiguos contactos». «Gracias, Dante». Marcus se escondía en algún lugar, metido en negocios turbios, usando a sus padres y una deuda falsa para explotar a su propia familia por pura codicia. Al salir de casa de Dante, pasé por una imprenta. Aún me faltaba una pieza: la muerte de Marcus. Recordé el día en que recibimos la urna. El representante, un tipo llamado Señor Tate, dijo que Marcus había tenido un accidente y que tuvieron que cremarlo con urgencia. La familia no podía ir a Dakota del Norte a identificar el cuerpo. Mis suegros estuvieron de acuerdo, diciendo que era mejor que su hijo descansara en paz. Decidí llamar al señor Tate. «¿Hola?» «Hola, señor Tate. Soy Keisha, la esposa de Marcus». «Ah, hola, Keisha. ¿En qué puedo ayudarte?» «Estoy tramitando la pensión de viudedad y la aseguradora me pide el informe forense original y el certificado de defunción del Estado. ¿Podría ayudarme a conseguirlos?» «Uf, eso es muy difícil. Han pasado 5 años. Esos papeles ya no existen. Además, en su momento todo se hizo por canales humanitarios. La documentación fue muy básica». El señor Tate tartamudeó. «Por favor, inténtelo. Le compensaré por las molestias». «Bueno, veré qué puedo hacer». Colgó deprisa. Su actitud confirmó mis sospechas. Seguramente había colaborado en la falsificación de los documentos. Miré hacia el sur, hacia el pueblo rural de Indiana de donde era la familia de Marcus. La urna con sus cenizas estaba en la parcela familiar. Tenía que abrir esa urna. Llamé a mi suegra. «Mamá, este fin de semana quiero llevar a Malik al campo para ponerle flores a su padre. Ya terminé de pagar toda la deuda y quiero ir a dar las gracias». «Es un viaje larguísimo. ¿Para qué vas?», dijo Viola cortante. «No puedo evitarlo, mamá. Anoche soñé con Marcus y me pidió que fuera. Estoy muy preocupada. Los mayores suelen ser supersticiosos. Está bien, ve si quieres, pero ve y vuelve rápido». «Sí, lo sé». Colgué. El viaje a Indiana sería la clave. En esa urna de cerámica fría se revelaría toda la verdad. «Marcus, te escondes de tus deudas, haces que tu esposa las pague por ti, pero no vas a poder escapar de la justicia». Ese fin de semana, bajo un sol amarillo intenso del Medio Oeste, llevé a Malik en mi viejo coche por una carretera que serpenteaba entre campos de maíz. Salimos al amanecer para llegar al pueblo antes del mediodía. Malik estaba emocionado. No dejaba de hablar, preguntando por los tractores, por los abuelos que casi no conocía. La risa inocente de mi hijo era como puñaladas en el corazón. Cuanto más puro era él, más pesada se volvía la culpa de los adultos. No me atrevía a contarle el verdadero propósito del viaje. Para él era una visita al pueblo de su padre. Para mí era el viaje para encontrar la prueba que desenmascararía a su cruel padre. Cuando llegamos, varios familiares nos recibieron con calidez. Mi tío político, el que se encargaba del cementerio, salió a ayudarnos con las maletas. ¡Qué alegría, Keisha! Ha pasado tanto tiempo. Malik está creciendo como un hombrecito. Es igualito a su padre. Ese comentario inocente me dolió. Igualito al hombre que se escondía. El mismo que en 5 años no le había enviado ni un caramelo. Sonreí y saludé a todos, intentando verme tranquila. Puse unas flores en el altar de la iglesia y encendí una vela. El humo me escoció en los ojos. Con su permiso, voy a llevar a Malik al cementerio para ponerle flores a su padre y decirle que ya cumplí mi obligación. Lo dije en voz alta para que todos lo oyeran. Mi tío asintió. «Haces bien, hija. Marcus descansará más tranquilo. Quédate a almorzar y ve por la tarde. Ahora hace demasiado calor». «No, gracias, tío. Prefiero ir ahora. Por la tarde tenemos que regresar a Chicago para que el niño vaya a la escuela mañana». Rechacé su oferta.
Tenía que ejecutar mi plan. Al mediodía, mientras todos comían, tomé a Malik de la mano y fuimos al cementerio, al final del pueblo. El sol pegaba fuerte, pero yo no sentía el calor. En mi bolso, además de las flores, llevaba un martillo pequeño, un destornillador y una microcámara con la batería cargada. El cementerio del pueblo estaba en silencio. Bajo la sombra de los árboles, las tumbas se veían limpias y ordenadas. El nicho de Marcus estaba en el muro del columbario, tercera fila, con una placa de granito negro brillante y una foto suya sonriendo. Coloqué las flores. Malik me ayudó. Papá, soy Malik. Vine a verte. Ayúdame a sacar buenas notas. El niño juntó las manos y su vocecita resonó en el silencio. Lo miré y se me llenaron los ojos de lágrimas. Malik, cariño, ¿por qué no vas a jugar un ratito allí mientras yo hablo un momento con papá? Está bien, mamá. Malik corrió obediente hacia un parche de césped a buscar saltamontes. Me quedé sola frente al nicho. Miré alrededor. No había nadie. A esa hora, todo el pueblo estaba en casa. Respiré hondo para calmarme. Con manos temblorosas, encendí la microcámara que llevaba oculta en la solapa de mi chaqueta. Tenía que grabar todo el proceso como prueba. Me acerqué al nicho. La urna estaba detrás de una pequeña puerta de vidrio, cerrada con llave. Mi tío me había dado una copia el día del entierro, por si algún día quería limpiarlo. Jamás imaginó que esa llave abriría la puerta a una verdad tan brutal. Metí la llave en la cerradura. El clic sonó seco y metálico. La puertecita de vidrio se abrió. La urna de cerámica marrón apareció ante mí. Tenía grabado el nombre Marcus Gaines y las fechas. La tomé con las manos. Estaba fría. No el frío de la muerte, sino el frío de una mentira. La puse en el suelo y saqué el martillo y el destornillador. La tapa estaba sellada con silicona. Tenía que hacer palanca con cuidado para no romperla. El sudor me corría por la frente. El corazón me golpeaba como un tambor. Si alguien aparecía en ese momento, me tomaría por una loca profanadora de tumbas. ¡Crack! Un pedazo de silicona saltó. Contuve el aliento y seguí haciendo palanca. Tras unos minutos de esfuerzo, la tapa cedió. Con un último empujón, se soltó. Aguanté la respiración y miré dentro. ¿Vacía? No del todo. En el fondo había una capa de polvo y varias piedras de construcción del tamaño del puño de un niño. No había cenizas, ni fragmentos de hueso, nada que se pareciera a restos de un cuerpo cremado. Las piernas me fallaron. Me dejé caer al suelo, mirando esas piedras inertes. Aunque lo esperaba, ver la verdad con mis propios ojos fue un golpe. Durante 5 años, toda la familia había venerado un puñado de escombros. Durante 5 años, mi hijo y yo habíamos rezado a unas rocas. Era una broma macabra de crueldad infinita. Agarré la cámara y grabé el interior de la urna, enfocando cada piedra, cada grano de polvo. Mientras grababa, hablé con una voz ahogada pero firme. Hoy, 15 de mayo de 2024, yo, Kezia Van, esposa de Marcus Gaines, he abierto la urna funeraria de mi esposo en el cementerio de su pueblo natal. Dentro no hay cenizas, solo piedras. Esta es la prueba de que la muerte de Marcus fue un fraude. Cuando terminé, volví a meter las piedras en la urna. La cerré y la sellé con un pegamento fuerte que había traído. Lo hice todo rápido, sin dejar rastro de que la urna había sido abierta. La devolví a su nicho y cerré con llave la pequeña puerta de vidrio. Todo volvió a su apariencia normal. Pero por dentro yo era un mar embravecido. ¡Mamá! ¡Atrapé un saltamontes gigante!, gritó Malik a lo lejos. Me sequé las lágrimas a toda prisa. Me acomodé la ropa y sonreí para recibirlo. ¡Qué bien, campeón! Vámonos ya. Hay demasiado sol. Lo tomé de la mano y salimos del cementerio. A mis espaldas quedó la tumba falsa, un monumento al engaño de la familia de mi esposo. Pero no iba a quedarse en pie mucho tiempo. Me lo juré. Comimos algo rápido en casa de mi tío y salimos hacia Chicago con la excusa de que Malik tenía dolor de estómago. En el camino, me detuve en un motel de carretera para descansar.
En realidad, necesitaba un lugar tranquilo para revisar el video y pensar en mi siguiente paso. En la habitación, con Malik dormido, me conecté al Wi-Fi y empecé a buscar en Facebook a los antiguos contactos de Marcus. Recordaba que tenía un grupo de amigos con los que siempre iba a beber. El más cercano era Darius, al que apodaban Buzzard. El día del funeral, Darius lloró inconsolablemente. Incluso me tomó de la mano y me dijo que no me preocupara, que él cuidaría de mí y del niño. Pero después desapareció. Busqué su nombre y encontré su perfil. Su foto era de una moto enorme. Entré en su muro. Publicaba constantemente fotos de fiestas en bares y clubes. Revisé sus publicaciones más recientes. Una foto me llamó la atención. Darius levantando una jarra de cerveza en un patio. En su muñeca izquierda llevaba un reloj con correa metálica y esfera azul. Amplié la imagen. El corazón se me aceleró. Un Seiko Sports con esfera azul. Era mi regalo de aniversario de bodas para Marcus. Lo recordaba perfectamente porque yo misma mandé grabar nuestras iniciales K y M en la parte trasera. Y lo más importante, la correa metálica tenía un rayón profundo cerca del broche, de una caída en moto que Marcus había tenido. En la foto de Darius, aunque borroso, ese rayón se distinguía. ¿Por qué Darius llevaba el reloj de Marcus? El señor Tate, el intermediario, me había dicho que Marcus había perdido todas sus pertenencias en el accidente, y ahora el reloj estaba en la muñeca de su mejor amigo. Solo había una posibilidad. Marcus se lo había dado, o Marcus había estado con él. Seguí mirando sus fotos. Darius publicaba a menudo desde un parque industrial en Gary, Indiana, justo al otro lado de la frontera estatal. Las piezas empezaron a encajar. Las transferencias de dinero a la cuenta de mi suegro también venían de esa zona. Darius estaba allí. Darius era el cómplice, el que ayudaba a Marcus a lavar el dinero y a mantener el contacto con su familia. Y probablemente Marcus se escondía cerca de donde Darius vivía o trabajaba. Hice capturas de pantalla de toda la evidencia. Ya tenía la pista más importante. Darius Buzzard era la llave para encontrar la guarida de Marcus. Cuando llegué a Chicago, le envié toda la información sobre Darius a Dante. Investiga a este tipo con urgencia. Se llama Darius. Es el mejor amigo de Marcus. Sospecho que lo está escondiendo. Averigua qué hace, dónde vive, por dónde se mueve. Dante, con sus habilidades informáticas, no tardó en sacar el historial de Darius. 2 días después me citó en una cafetería. Keisha, este Darius no está limpio. Trabaja como encargado en un taller mecánico en un parque industrial en Gary, pero el taller es una fachada para un negocio de préstamos usureros. Con razón tiene tanto dinero para fiestas. Asentí. Rastreé la ubicación de su celular. Esto es un poco ilegal. No se lo digas a nadie. Tiene un patrón de movimientos muy extraño. De día está en el taller. De noche sale de fiesta, pero alrededor de las 11 de la noche siempre conduce hacia un almacén abandonado en la parte trasera del parque industrial. Se queda allí 1 hora y luego se va a casa. Un almacén abandonado. Mis ojos se iluminaron. ¿Crees que Marcus está ahí? Es muy probable. La zona está desierta. Es perfecta para esconderse. Además, revisé cámaras de tráfico del área y vi que el coche de Darius suele llevar bolsas de comida y otros suministros. Cuando va en esa dirección, es él. Marcus está en ese almacén. Me apreté las manos con una mezcla de nervios y euforia. La presa estaba al alcance. Dante, ¿puedes hacerme un último favor? Quiero ir. Quiero atraparlo con las manos en la masa. Dante se puso serio. Es peligrosísimo, Keisha. Esa gente tiene conexiones con la mafia. Son peligrosos. Eres una mujer sola. Si te pasa algo, ¿por qué no llamamos a la policía? Negué con la cabeza. Todavía no. No tenemos prueba directa de que Marcus esté vivo. Si llamamos ahora, solo harán una revisión administrativa y él podría escapar. Necesito grabar su voz, una imagen, algo que pruebe que es él y que admite todo. Solo entonces tendremos una prueba irrefutable. Dante suspiró. Está bien, iré contigo.
Tengo algunos aparatos que pueden ayudarnos y sé algo de defensa personal. Pero me tienes que prometer que harás exactamente lo que yo diga. Nada de imprudencias. Lo prometo. Gracias, Dante. Empezamos a planear la cacería nocturna. El mejor momento era la noche siguiente, cuando, según su rutina, Darius iría al almacén a llevar provisiones. Volví a casa y miré nuestra foto de boda. La sonrisa de Marcus me pareció falsa y repugnante. Te escondes muy bien, Marcus, pero olvidaste una cosa. Ninguna mentira dura 100 años. Mañana por la noche te voy a arrancar la máscara. Abracé a Malik y besé su frente. Tranquilo, amor. Mamá está a punto de hacer justicia por ti. Ya no tendremos que seguir pagando por ese traidor. La batalla final estaba a punto de comenzar y yo estaba lista. A la tarde siguiente dejé a Malik en casa de mi madre, diciéndole que tenía que trabajar toda la noche en la oficina. Mi madre, triste de verme trabajar tanto, me dijo que no me preocupara por el niño. A las 8 de la noche, Dante me recogió en un coche viejo que había pedido prestado. Íbamos vestidos de oscuro, con gorras y mascarillas, como detectives aficionados. «Toma esto», me dijo Dante, dándome un dispositivo que parecía un bolígrafo. Es una grabadora de alta calidad, y esto es un rastreador GPS. Mételo en tu bolsillo por si pasa algo. El coche salió de la ciudad y tomó la autopista hacia el sur. Entramos al parque industrial de Gary. A esa hora estaba desierto. Conducimos hasta una zona de almacenes abandonados, con maleza creciendo por todas partes. «Tenemos que dejar el coche aquí y seguir a pie», susurró Dante. Apagó el motor y las luces. Bajamos en silencio. La oscuridad era total, solo rota por el canto de los grillos y el viento. Caminamos agachados, pegados a una verja oxidada, hacia un gran almacén que se alzaba en medio de un terreno vacío. «Según el GPS, Darius se está acercando. Tenemos que escondernos», susurró Dante. Nos ocultamos detrás de unos barriles oxidados a unos 20 metros de la puerta principal. A las 11:15 vimos las luces de una motocicleta. El ruido del motor se hizo más fuerte. Era él. La moto se detuvo frente al almacén. El hombre se quitó el casco. Era Darius Bussard. Llevaba 2 bolsas grandes de plástico. Se acercó a la persiana metálica y la pateó 3 veces, siguiendo un ritmo. Fuerte, suave, fuerte. La persiana se levantó con un chirrido. Una luz amarillenta se derramó desde el interior. De la oscuridad salió un hombre. Llevaba una camiseta de tirantes sucia, shorts y chanclas. Tenía el cabello largo y enmarañado, y una barba descuidada le cubría media cara. Estaba más moreno y más delgado, pero esos ojos, esa nariz, esa espalda ligeramente encorvada, no había duda. Era Marcus, mi esposo, el padre de mi hijo, el hombre por el que había llorado durante 5 años. Estaba allí, de carne y hueso, delante de mí. Aunque me había preparado para ello, verlo con mis propios ojos me dejó sin aire. Tuve que morderme el labio hasta sangrar para no gritar. «¿Trajiste todo?» La voz de Marcus sonó ronca y cortante. «Todo. Cerveza, comida, cigarrillos, ropa nueva. Vives aquí como un rey», dijo Darius riendo mientras le entregaba las bolsas. «¿Un rey? Esto es un horno y los mosquitos me están devorando. Me estoy volviendo loco», se quejó Marcus, agarrando las bolsas y dándose la vuelta. Darius metió la moto dentro y bajó la persiana. «Vamos, tenemos que acercarnos más», susurró Dante. Nos deslizamos sigilosamente hasta la pared del almacén. Encontramos una grieta por donde se escapaban luz y sonido. Pegué el ojo. En una esquina estaba el nido de Marcus, un colchón en el suelo, una mesa de plástico, un ventilador y una tele pequeña. Los 2 hombres se sentaron y abrieron unas cervezas. Encendí la grabadora y la acerqué a la grieta. La conversación me llegó con una claridad brutal. «Bebe, está fría», dijo Darius. Marcus dio un trago largo y eructó. «Eso es. Qué bueno. ¿Cómo va todo? ¿Cuándo piensas largarte?» «En un mes, supongo. Estoy esperando que mis padres cobren el último pago. Mi esposa ya casi termina. Qué tonta.
No ha fallado ni un solo mes, puntual como un reloj. Me encanta cómo actúan mis viejos. Se ponen a llorar pobreza y ella se traga todo. La verdad es que tu esposa es una santa y tú eres un bastardo. ¿No te da miedo el karma?, dijo Darius riéndose. ¿Qué karma? Yo fui a Dakota del Norte a hacer dinero para ellos, pero tuve la mala suerte de meterme en el juego y debo 50,000 a la mafia de allá. Si no me escapo, me matan. Tenía que fingir mi muerte para que no encontraran a mi familia. ¿Y la deuda de 12,000? ¿Tus padres no perdieron nada? Marcus soltó una carcajada. Volví sin un centavo y con deudas de juego aquí también. Si no le sacaba el dinero a mi esposa, ¿qué iba a comer? La pensión de mis viejos no alcanzaba. Con la excusa de la deuda, Keisha se ha partido la espalda trabajando. Pero ahora tú haces dinero. Podrías mantener a toda la familia. Sí, hago dinero, y mucho, pero me gusta quitárselo a ella. ¿Por qué no? Además, así mis viejos tienen una excusa para quejarse con los vecinos y nadie sospecha del dinero que yo les doy. Si de repente se hacen ricos, la gente hablaría. Eres un calculador frío. ¿Y tu esposa y tu hijo? Los abandonaste. Marcus se quedó callado un momento. Que se fastidien. Keisha es joven y bonita. No le faltarán hombres. Le hice un favor. Así puede reconstruir su vida. Yo le quito el dinero para que esté tan ocupada que no sospeche nada. Me molesta cuando sermonea. Aunque a veces lo pienso. Yo estaba en casa como un rey, con comida en la mesa y una cama caliente, y ahora estoy aquí, en este infierno. Ten cuidado. El otro día tu esposa apareció de sorpresa con una máquina de masajes. Creo que sospecha algo. Si te quedas ahí, un día te encuentras a la policía en la puerta. Aguanta un poco más. Te vas a México y se acabó. Eres el mayor bastardo que he conocido, Marcus, dijo Darius, aunque su tono era de broma. Anda, bebe y cállate. Si yo no miro por mí, ¿quién lo va a hacer? Apagué la grabadora. Era suficiente. El hombre al que yo había amado estaba verdaderamente muerto. El que estaba ahí dentro era un monstruo. Le hice una señal a Dante para retirarnos. ¿Estás bien?, me preguntó. Mejor que nunca. Me sequé las lágrimas con una voz firme. Vámonos. Mañana se le acaba todo. A la mañana siguiente fuimos al despacho de un abogado conocido de Dante. Le entregué todas las pruebas. La grabación, el video de la urna vacía, las imágenes de la cámara de seguridad. El abogado, al escuchar la grabación, se puso furioso. Esto es fraude agravado, falsificación de documentos y encubrimiento. Con el dinero estafado y los agravantes de abuso de confianza y fingir la muerte, Marcus y sus padres enfrentan prisión. Quiero denunciarlos. Quiero que paguen y que me devuelvan hasta el último centavo, dije con determinación. Te ayudaré, pero primero tenemos que coordinarnos con la policía para detenerlos de inmediato. Si se enteran de que los estás siguiendo, Marcus podría huir. El abogado llamó a los detectives. Con pruebas tan sólidas, se organizó un operativo esa misma noche. Un equipo iría al almacén por Marcus, otro al apartamento por sus padres y un tercero por Darius. Yo esperaría en la comisaría. A las 2 de la madrugada sonó el teléfono del inspector. Objetivo detenido en el almacén. Cómplice controlado. Los 2 ancianos vienen en camino. Respiré aliviada, sintiéndome vacía y agotada. La justicia, aunque lenta, llega. Se cerraba el telón de una farsa de 5 años. A la mañana siguiente vi a Marcus a través del vidrio de la sala de interrogatorios. Estaba demacrado, esposado, con la mirada perdida. Cuando le pusieron la grabación, se derrumbó y lo confesó todo. Sus padres, en otra sala, lloraban y culpaban al amor de padres. Pero la ley no perdona a quienes usan el afecto para estafar. Darius también fue arrestado por encubrimiento y por su negocio de usura. El caso sacudió a la opinión pública. 3 meses después se celebró el juicio. Marcus fue condenado a 12 años de prisión por fraude agravado y falsificación documental. Sus padres, por su edad, recibieron libertad condicional, pero fueron obligados a devolverme todo el dinero.
Al salir del tribunal, miré el cielo azul. El sol brillante disipó las sombras que habían nublado mi vida durante 5 años. Había recuperado mi dinero, mi honor y, lo más importante, mi libertad. Vendí el pequeño apartamento y, con el acuerdo judicial y mis ahorros, compré un condominio nuevo, pequeño pero lleno de luz. Una tarde, al recoger a Malik en la escuela, me dijo: «Mamá, hoy saqué una A en matemáticas. ¡Qué campeón es mi hijo! Hoy, para celebrar, yo invito pollo frito». Sí, caminamos de la mano por una calle arbolada. El viento de la tarde traía olor a tilos. Miré a mi hijo y sonreí, feliz. El pasado doloroso había quedado encerrado tras los muros de una prisión. Delante de nosotros se abría un futuro nuevo, brillante y tranquilo. Y di gracias en silencio por las tormentas del pasado. Gracias a ellas descubrí lo fuerte que era y aprendí que la verdadera felicidad no consiste en sacrificarse a ciegas, sino en saber luchar para proteger lo que amas.